Cuando era niño, de la primer música que escuché por mi papá, escuchaba mucho Aguar, Ujú. escuchaba mucho Erwin and Fire, escuchaba mucho Kool and the Gang. Se me para funk, así le gustaba el funk al güey. También le gustaba el rock, entonces también escuchábamos mucho Zeppelin, escuchábamos a Sabbath, escuchábamos Iron Maiden. Alguna vez tuve la fortuna de ir con mi padre a un concierto de Iron Maiden aquí en Monterrey, estuvo chingón. Y eso fue como, escuchábamos mucho a Police. Yo creo que Police también fue una de esas grandes bandas que me hizo enamorarme mucho de la música, ¿no? Y esa fue como mi primera etapa musical. Me acuerdo de estar bien chavito en preprimaria, o primero de primaria, mi papá yendo por mí a la escuela. Mi papá traía un Mustang en aquel tiempo, así que estoy hablando de principios de los 80. Mi papá traía un Mustang de los 60, chingón, con un estéreo de 8 tracks, güey. Entonces traía un chingo de cassettes de 8 tracks y ahí íbamos saliendo a la escuela viendo cassettes de 8 tracks. Era maravilloso. Y obviamente, pues con esa guía empecé yo también así como a hacer mis propias demandas, ¿no? De que, oye, papá, quiero oír este pedo y hay que comprar este disco. Y yo ya empecé a sugerir en qué música comprar, ¿no? Me acuerdo, este, pues, ¿qué será? A principios de los 80s, la primera mitad de los 80s, me acuerdo haber comprado por ahí un disco de The Fix, de algunos discos de Duran Duran, ¿qué más? De The Clash. Pues esas eran como las cosas que me gustaban de niño, ¿no? Oye, Y con luego, Queen, ¿estuviste con Queen en algún momento también? Queen, mi papá le gustaba Queen, entonces yo lo escuchaba por rebote. Así de las cosas que le gustaban mucho a mi papá, que yo escuchaba de rebote, Queen, que siempre se me ha hecho una gran banda. Yo sé que esto que voy a comentar, muchos me van a linchar, pero pues quiero que entiendan que yo no digo, o sea, mi opinión no es que sea una mala banda, al contrario, es una gran banda, pero a mí nunca me gustó. Que le gustaba mucho a mi papá. Yo creo que no me gustó también porque mi papá me fastidió de tanto oírlo, era The Doors. Entonces, The Doors me da hasta la fecha una hueva tremenda. Pero pues es una gran banda, es algo que no se puede negar. No, los Y esa, Doors es una institución, güey, o sea. sí, cabrón. Entonces eran de las bandas que escuchaban mi papá en ese tiempo y que a mí no me gustaban, pero bueno, The Doors, porque Queen sí me gustaba, pero Queen en aquel tiempo era más, sin embargo, ya cuando estuve más grande ya lo empecé a entender mejor. Los Rolling Stones creo que es una banda que no la empiezas a entender hasta que no tienes 40, güey. Sí. Bueno, yo no Entonces, tengo 40, pero sí me tardé un poquito. Creo que tuve yo una ventaja porque mi papá, o sea, era su vida, amaba más a Mick Jagger que a mí, güey. Entonces, exacto, güey. Entonces a mi papá le gustaban un chingo los Rolling Stones, güey, y para mí era que no, pinche música de viejitos, ¿no? Y ahora pues, ya me gustan un chingo los Stones, güey. Eh, Y bueno, eso fue así como lo de lo primero que escuché. Y luego te digo que Duran Duran fue una gran banda. Y luego descubrí por ahí del 80 y no sé si por el 86, descubrí a Soda Stereo. nada Voló la, más. me voló la cabeza y ahí fue donde dije, cabrón, pues el rock sí se oye bien en español, porque yo consideraba que el rock no se escuchaba bien en español. Pues obviamente era la opinión de un niño, güey. Y yo creía que el rock pues, tenía que ser en inglés, ¿no? Entonces esa fue ya como otra etapa de mi vida donde descubro a Soda Stereo, descubro a Metallica. ¿Qué más? En ese tiempo me llamaba mucho la atención. ¿Nunca fuiste de Curesco o de los Smiths? Sabes que no, o sea, The Cure y sobre todo The Cure lo empecé a apreciar ya más grande. Ujú. Ya cuando The Cure ya eran grandes y ya no importaba si eran de moda o no eran de moda, ya cuando eran Ujú. unos clásicos fue cuando lo empecé a apreciar. Igual que a Guns N' Roses, por ejemplo, es otra banda que ahorita la aprecio, pero cuando salieron era de que no, esos güeyes son pussies, a mí me gusta Metallica, ¿no? Sí, sí, Es sí, te entiendo, te entiendo. otra banda que no aprecié en su momento porque pues yo era Team Soda Stereo, pues era Hombres G, ¿no? Se me hacía también bien fresa Hombres G, y ahorita pues Hombres que tienen canciones muy chingonas, ¿no? Oye, Duncan Du. Un Candú siempre me gustó, güey. De un Candú que lo oí la primera vez fue que, wow, ¿qué es este pedo? Está bien chingón. Y esa onda que según yo era como una onda media gitanesca, pero al Ajá. final, según ellos querían hacer como folk gringo, güey, que decía, güey, no tiene nada que ver, pero bueno. Se fueron por otro lado, güey. O Sí, sea, según ellos eran Johnny Cash y según yo eran los Gypsy Kings, güey. sí, más bien, más bien, mucho.
Sí, no, cero que ver con folk gringo. Oye, y en ese lapso de los ochentas, por decir, de pop, ¿alguna vez le entraste, no sé, a Mecano o algo por el estilo? Sí, Mecano me gustaba, tuve un cassette de Mecano, me acuerdo el de Entre el cielo y el suelo. Ujú. Me hacía muy buen cassette o muy buena música la que hacían. Y luego esporádicamente también seguía escuchando Mecano, pero lo escuchaba a escondidas, compadre, porque cuando ya cumplí 14, 15 años empezó a escuchar un chingo de thrash metal y me juntaba con tracheros, güey. Y si me escuchaban oyendo Mecano, me colgaban de las verijas, güey. Y tu papá también, ¿eh? Seguro. Todo de, te enseñé todo esto para que termines oyendo Mecano, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Oye, bueno, pasamos ya a la parte, digamos, de los años 90, en donde, bueno, pues tú ya prácticamente estás tocando, ¿no? Pero, ¿qué escuchabas ahí? ¿qué escuchaba? Ujú. Uy, pues ya en los 90 se empezó a poner bien padre, porque digo, no digo que antes no estuviera padre, antes estuvo increíble, fue como una gran formación ahí musical con mi papá y con los amigos de mi papá, que todos escuchaban música, eran muy jóvenes en ese tiempo, estos cabrones. Pero en los 90 pues ya, yo ya pues ya más adolescente, ya más curioso, ya buscando más cosas, teniendo más recursos. En la escuela compartíamos cassettes entre los compas, empecé a descubrir un montón de cosas. Empecé a oír mucho metal, fíjate, me gustaba mucho el thrash metal, había una banda que se llamaba Psychic Reich, que me gustó, hasta la fecha me gustó un chingo. Me gustaba mucho Nuclear Assault, me gustaba mucho, ¿qué más? Anthrax, Dirty Ujú. Rotten Imbéciles, todo ese cotorreo era lo que me gustaba mucho, así como en la adolescencia. Y luego, esa etapa le pone fin, o más bien, no le pone fin, sino que fue un brinco, yo siento que fue un brinco del trash, cuando escuché a Primus y a Ministry. Esas fueron las dos bandas que escuché que dije, verga, ¿qué es esto, cabrón? Primus, pues porque sí, tenía sonidos rudos, era un baterista con doble bombo y usaban Ujú. distorsión, pero se iba para otro lado, cabrón, era más como mucho sentido del humor, muy funky, entonces me cautivó, fue con el disco de Sailing the Seas of Cheese, y con Ministry lo escuché por ahí del 89, con un disco que tenían en vivo que se llamaba In Case If You Don't Feel Like Showing Up, Live, se llamaba el disco, y escuché ese pedo y dije, ¿qué es esto, güey? Pues es como thrash metal, pero tiene electrónica y la chingada, no, me volví loco, güey. Desde ahí empecé a escuchar Ministry hasta la fecha, cabrón. O sea, hasta Este, ahorita sigues oyéndolo. sí, de hecho, en marzo del año pasado, del 2022, fuimos mi esposa y yo a Austin a ver a Ministry en vivo, cabrón, porque pasó la gira de Ministry por Austin y fuimos a verlos. El tío Al Jorgensen ya de 60 y tantos años y Sí, ya. fue una cosa brutal, carnal. Pero sigue Salimos rockeando, ¿no? Durísimo. durísimo, güey, durísimo. Estuvo chingón el show porque abrió Corrosion of Conformity, que es otra gran banda, y luego tocó The Melvins, que también es un bandón, De y Melvins no los topo. una banda creo que son de Nueva York también, pero de hace, pues, ¿qué? 80s, Ok. 80s, 90s. Y es una banda como de culto, bien cabrona, que son bandas pues muy, muy buenas, Corrosion of Conformity y The Melvins. Pero para no hacerte el cuento largo, sonaban como una banda local al lado de Ministry, cabrón. Entonces sí fue así de que, ay, güey. O sea, ya veníamos bien prendidos de las dos bandas que abrieron y ya cuando entró Ministry fue de que, ¿qué es esto, güey? Si es el infierno puro, güey. Estuvo increíble. Qué locura, ¿no? Y aparte, esa sensación de ver a una de tus bandas favoritas, o sea, yo me acuerdo la experiencia cuando vi por primera vez a Radiohead, que es una Claro, de mis bandas favoritas. O sea, es que es una experiencia etérea, o sea, te vuelves loco. completamente. O sea, estás viviendo así como un punto cúspide de tu vida. Sí o sí, güey. Y digo, Ministry fue algo bien extraño porque soy fan de ellos desde finales de los 80s y luego por ahí del 2008 tuvimos la fortuna de conocer al vocalista. Conocimos compas de él, años después estuvimos en su casa una semana grabando con él. Produjo una canción para Plastilina Mosh que no salió y que espero que salga pronto, que lleva como 10 años guardada esa canción y nunca los había visto en vivo, güey. O sea, ¿cómo puede ser de que hasta conoces al vato, güey, pero nunca lo has visto en vivo, ¿no?
Entonces, eso me cayó el 20 el año pasado y porque lo sigo ahí en el Instagram a Ministry y me di cuenta que iban a andar en Texas y le dije a mi mujer, ¿de qué onda me llevas? Sobre, vamos. Nah, pues te queda tiro de piedra, mi Sí, Jonás, pues al aquí final nos del fuimos día. manejando y nos quedamos ahí todo el fin de semana en Austin, nos lo pasamos chido. Este, pero sí, fue maravilloso verlos en vivo, cabrón. Oye, y en tu etapa 2000 era, mi querido Jonás, ya de 2000 para acá, más actual, ¿hay algo que te haya llamado la atención? Uy, un Eh, montón de cosas, güey. En los 2000, me acuerdo, a finales de los 90, cuando estábamos con lo de Plastilina, empezamos a escuchar un chingo de acid jazz. Empezamos a escuchar a United Future Organization, empezamos a escuchar a Corduroy, este, a Saint Germain, cosas por el estilo. Ya eran como movidas más electrónicas y muy interesantes. Al mismo tiempo, pues estábamos escuchando también música electrónica, ¿no? O lo que le llamaban en aquel tiempo, que no sé si así se denominaba o no, lo que le llamaban música house de finales de los 90, ujú. que era Basement Jaxx, Fatboy Slim, pues obviamente Daft Punk, que estaba saliendo Daft Punk, ¿qué más escuchábamos? Cassius, cosas más electrónicas, pero que estaban también muy padres. Y eso fue como finales de los 90, principios de los 2000, y luego empecé como a extrañar un poquito el rock y el mainstream me empezó a traerme el rock. O sea, no fue como que yo lo busqué tanto. De repente el mismo mainstream empezaron a salir bandas bien chidas como The Rapture y una que es hasta ahorita, hasta la fecha, una de mis bandas preferidas, The Hives. Se Oye, pinche banda. ¿Strokero nunca fuiste de The Strokes? ¿Sabes que de los Strokes no, güey? Siempre sentí que eran posers. Niños ricos, ¿no? Sí, sentía que se preocupaban más por cómo se veían que por cómo sonaban, ¿no? Sí, sí entiendo esa postura y la he escuchado de muchísimos músicos, de muchísimos. Sí, sí, sí. Sí, 100%. son buenos, güey, no, no, no lo puedo negar, pero nunca me cautivaron, fíjate, nunca me cautivaron tanto como, por ejemplo, The Hives, que hasta la fecha lo escucho, ¿no? Y tengo los discos de The Hives y anhelando que saquen algo nuevo después de años de que no han hecho nada, ¿no? Oye, de los Entonces, Arctic Monkeys. que me hacen muy buenos. Fíjate que no me clavé tanto con los Arctic Monkeys, pero sí, lo poquito que he escuchado, porque un sobrino mío los escucha, se me hace que están bien chidos.